de todas estas personas que también están vivas a partir de lo que han escrito, ¿no? Sí. Y de esa manera estar ahí. Como también está vivo el teléfono que está sonando. Sí. Vamos a ir también a nuestro panelista como para que ya empiecen ellos a decir lo que puede ser su opinión con respecto al tema de la fuerza de las palabras. Adelante. Bueno, basándonos aquí en la comunicación verbal, en este ida y vuelta, en esta necesidad que hay de un emisor y un receptor para poder comunicarnos. Lo que vos mencionabas, Daniel, el tema de la comunicación actual, que se basa más en la acción violenta, en esa falta de posibilidad de comunicarnos como seres humanos, en esa palabra que a veces no nos gusta, que es la civilización, cómo nos manejamos a través de la violencia hoy. Y vos decías, basándonos en el amor para poder transmitir palabras amorosas o palabras cordiales o palabras que nos gusten, pero la realidad también es que está la otra parte. Entonces, la necesidad de aprender a comunicarnos, trabajar un lenguaje correcto, que es lo que tenemos que hacer desde los medios, aquellas personas que estamos en los medios de comunicación, basándonos en el buen sentido de la comunicación. Me parece que por ahí tendríamos que empezar a enfocar. No sé qué les parece a ustedes. Muy bien, va a ser entonces el parador de Andrea para el resto del programa. Emilio, ¿el tuyo? Bueno, tomando un poquito lo que decía Daniel y Andrea, la palabra es un arma poderosa, muy poderosa. Como decías vos, está el odio, el amor, se usa en política para convencer, se puede usar para el bien o para el mal, depende mucho de la intención con la cual yo uso la palabra, es muy importante. Si mi intención es transmitir un mensaje que sea positivo, pues entonces es una buena palabra. Pero si mi mensaje es negativo, estoy sembrando terror, odio, como lo que está pasando ahora. Así que es muy importante el uso de la palabra y tenemos mucho que aprender a través de ella. Trataremos entonces de enfocarnos en ese punto. ¿El tuyo, Gabriela, cuál sugerís? Sí, yo estaba escuchando un poquito y bueno, esto de que es verdad la violencia, ¿no? Y la ira con la que nos manejamos a través de los días y las situaciones que nos están atravesando. Entonces también un poquito tomando lo que hablaban ellos, esto de cómo llegamos a nuestras casas y cómo transmitimos con nuestros chicos lo que nos pasa. O sea, quizás a veces llegamos muy enojados y no nos damos cuenta que estamos poniéndole una palabra agresiva. Y en cambio de llamarlo Alejandro, Matías o Karina, esa criatura termina siendo tonto, inútil. O sea, cómo cambiamos, ¿no? Los nombres por esos adjetivos que la verdad son lastimosos. Entonces esto de trabajar desde los medios de comunicación para tomar conciencia que realmente esto está en el día a día y no nos damos cuenta. Bien, entonces ya tenemos varios disparadores que luego lo vamos a compartir también con nuestro público, el tema de lo que es la agresividad en el discurso, lo que son los apelativos y de qué manera denominamos a las personas en vez de con su nombre, a veces transformándolas en un adjetivo, de qué manera también entonces se da el tema de la violencia y de qué manera también se da el tema del amor o el odio en la intencionalidad comunicativa, ¿no? Todo esto y mucho más serán los temas entonces que psicologiaremos hoy en La Fuerza de las Palabras. No se vayan, luego una muy breve pausa, ya estamos de vuelta. Palabras, palabras, palabras. Escúchame. Palabras, palabras, palabras. Por favor, te lo pido. Palabras, palabras, palabras. Yo te juro. Palabras, 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 palabras. Palabras, tan solo palabras hay entre los dos. Así es inútil. Tenemos que poner un... Bien, estábamos hablando justamente acá con nuestros invitados de la importancia que tiene la comunicación y cómo en varios de estos autores se ha transmitido, ¿no?, en tanto tiempo la forma y la comunicación. Y hacíamos alusión a uno de los libros que tenemos acá y a unos autores que es Humberto Eco. Sí. Entonces justamente la fuerza de lo que es la transmisión, digamos, de una cultura se puede dar a partir de pequeños mensajes y metamensajes, ¿no? ¿De qué manera es eso? A ver, contanos un poquito. Desde lo institucional, desde cómo se plantea desde la sociedad misma. Hay un mensaje, siempre hay mensajes que transmite y se escucha o se recibe a lo más bajo de quizá que podemos decir de la sociedad, ¿no? Desde lo alto a lo bajo. Y en ese sentido, si existe todo ya un sistema que de alguna manera nos pone un filtro en nuestra percepción, ¿hasta qué punto somos libres de escuchar lo que queremos o escuchamos lo que realmente nos quieren decir?
¿En dónde está nuestra libertad de comunicarnos entonces? Justamente la identidad desde el propio discurso, nosotros generar nuestro propio discurso, porque como decía la señorita, muchas veces desde nuestra actitud frente al otro, colocamos al otro en una posición falsa. En realidad toda persona tiene valor y toda persona puede llegar a lugares altos en la sociedad. Y desde la virtud, desde el énfasis en la virtud, no en el error, sino en aquello que hace bien y que puede progresar. Muy bien, vamos a ir a nuestros invitados, todos estudiantes avanzados de comunicación, que seguramente tienen mucho para informarnos y mucho para ilustrarnos también a partir de lo que estamos hablando. Adelante. Juan Pedro. Juan Pedro. Sí. Bueno, la realidad es que yo soy, digamos, no comparto mucho el tema de la concepción de comunicación masiva, ¿no es cierto? Me parece que eso atenta mucho contra el peso de las palabras y contra el contenido, digamos, que tiene el signo lingüístico, por así decirlo, para limitarlo a una palabra, ¿no es cierto? Me parece fundamental poder trabajar, digamos, si bien sabemos que ese lenguaje, ¿no es cierto?, son parte de una convención, digamos, que se estructura a través de la cultura, poder volver a tener, digamos, una mirada de la comunicación hacia esas pequeñas convenciones, digamos, que hay en lo masivo, digamos, y poder bajar un poco más a lo que es la comunicación popular y lo que es la comunicación, digamos, en pequeñas comunidades. Y me parece que cuando uno lo analiza desde ese lugar, sin ir más lejos, el otro día quedé atrapado un poco por Bailando por un Sueño. Y ¿en qué parte? En un momento en el que Ricardo Ford estaba haciendo esas cosas que hace. Perdóname, pero es muy importante la pregunta que te hizo. ¿En qué parte te quedaste atrapado? Claro, no, me quedé atrapado en un momento en el momento en el que estaba la Mole Moli justamente discutiendo con Moria Kazán. Y la Mole Moli, bueno, al ser cordobés utilizaba mucho la palabra culiao, que a Moria Kazán le causaba como estupor. Y lo trataba a la Mole Moli como un bárbaro, ¿viste? Como una persona que venía a Buenos Aires a decir malas palabras y a manejarse de mala manera. Y eso justamente creo que es lo que atenta contra la comunicación, digamos, no poder comprender, digamos, y aceptar, digamos, las maneras y las formas de decir del otro y partir desde el entendimiento, sobre todo, que es digamos, tiene que ser el objetivo de la comunicación, lograr que nos entendamos. Si no nos entendemos y hablamos, no sirve de nada. Genial, muy bien. Claudio, ¿cuál es tu mirada? Hace no mucho, el humorista Capusotto comenzó a hacer un sketch sobre un empleado del Ministerio de Educación que trataba de educar a dos personas. Según el ministerio, tenía la posición en que se está distorsionando el lenguaje, las palabras ya son otras, y lo dividían entre clase social, que una clase baja y una clase alta. La peculiaridad era que los dos estaban equivocados. El Ministerio de Educación tenía la razón y quería imponer un lenguaje. Y bueno, empezaban diferentes ejemplos humorísticos. Pero sí, la palabra en sí no tiene dueño. Pero sí, como decía el señor, empiezan en el pensamiento. Hay muchas veces que nosotros mismos creemos que la palabra, yo soy dueño de la palabra, lo que yo digo está bien, y el otro es el raro. El que no comparte es porque no me puedo comunicar. Pero no es así. La palabra en sí está compuesta por muchas cosas. Que uno la entienda depende de cuánto conozca de lo que el otro está transmitiendo. Y acá mismo, hoy decíamos que estamos hablando de un lenguaje, el lenguaje se puede decir, te amo o te odio al mismo tiempo. La señorita también lo decía, uno llega a la casa y trata a la otra persona de otra forma. La televisión lo ha demostrado muy bien en una publicidad que ya no sale más, en el cual un chico tiraba no sé qué cosa y el padre lo empezaba a tratar de tonto. Y estuvo muy bueno porque demostraba que una palabra, no importa quién, se plantaba en la cabeza de esa persona y empezaba a madurar otra cosa. Es importantísimo la forma en cual nos comunicamos. Nos podemos comunicar siempre, para bien o para mal, pero siempre hay comunicación.